A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa semanal, Cuida tu Corazón. En programas anteriores habíamos hablado nosotros de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto de los factores de riesgo cardiovascular? Son aquellas sustancias o situaciones en las cuales van a afectar directamente a todo lo que es el sistema cardiovascular, ya sea bien el corazón o las arterias y venas. Ahora bien, nosotros cuando nacemos, como lo habíamos dicho, nacemos con unas arterias muy limpiecitas, unas arterias muy nuevas, y nos encargamos a veces con el tiempo de ir dañando estas arterias. Pero recordemos, los factores de riesgo cardiovascular pueden ser modificables o no modificables, ¿ya? Dentro de los factores modificables tenemos nosotros, por ejemplo, el cigarrillo, el licor, la presión arterial. Se habla también de la diabetes, que es justamente el programa de hoy que vamos a tocar. Y tenemos los no modificables, que son, por ejemplo, raza, sexo, herencia, que no las podríamos modificar de ninguna manera. Ahora bien, en el programa de hoy voy a abordar, porque estamos transcurriendo con el mes de la diabetes, esta enfermedad, esta patología que está convirtiéndose en una epidemia a nivel del mundo, y nuestro país no deja de ser uno de los lugares en donde la hipertensión, la diabetes, afecte a la población. Yo revisaba, mientras estaba haciendo estas diapositivas, en las historias clínicas de mis pacientes, y me quedé asombrado, me quedé admirado de cuántos pacientes, si no eran ellos diabéticos, tenían por lo menos un miembro de la familia que sea diabético. Y esto, lógicamente, nos inclina algo en pensar que la carga genética de la diabetes es una carga bastante fuerte, muy fuerte, y más todavía si es que se une padre y madre en la transmisión del gen de la diabetes. Por eso, si sabemos de algún familiar cercano de primera o segunda generación que sea portador de diabetes, que padezca la enfermedad, tenemos que aumentar nosotros nuestro cuidado en relación al consumo de lo que son hidratos de carbono y de lo que es el azúcar. Ya les había mencionado en algunos programas anteriores los 3 enemigos blancos: la sal, el azúcar y las harinas. Si nosotros logramos disminuir, controlar el consumo de estos 3 productos, tenemos casi asegurado un bienestar en relación a la salud. Lógicamente a esto le tenemos que sumar las grasas, ¿no? Las grasas saturadas, las grasas animales. Pero fíjense que en este momento se está hablando de que el azúcar le va a ganar uno de los primeros lugares
como factor de riesgo cardiovascular al cigarrillo. Esto significa que el azúcar realmente es un enemigo para el organismo. ¿Qué es lo que sucede y por qué se manifiesta la diabetes en una etapa más tardía? Porque si nosotros ponemos al páncreas, que es la glándula que está produciendo la insulina es aquella hormona que hace que el azúcar, la glucosa, penetre dentro de la célula para ser utilizada. Si nosotros tenemos una sobrecarga de trabajo para ese páncreas, comiendo muchísima azúcar, comiendo muchos hidratos de carbono, muchas harinas, ese páncreas va a aflejar, va a dejar de producir insulina por agotamiento en un tiempo más corto que si nosotros hacemos ejercicio, que con el ejercicio consumimos la glucosa que está en exceso, que si nosotros disminuimos la cantidad de dulce y pues, lógicamente de azúcares, vamos a hacer que el páncreas trabaje más tranquilamente, más calmadamente, que aporte la cantidad suficiente de insulina para que esta glucosa que estamos consumiendo penetre en la célula y cumpla la función. La glucosa vendría a ser la gasolina de la célula. El momento que la glucosa entra dentro de la célula va a actuar estimulando todo lo que es el metabolismo de esa célula, la función de esa célula, y va a producir un buen funcionamiento. Pero si es que nosotros consumimos en exceso azúcares, el páncreas, que es el secretor de la insulina, se va a agotar con más rapidez. Podríamos ver la siguiente, por favor, la diapositiva. Fíjense, ahí tienen Health, salud, el glucómetro. El glucómetro, bueno, antes era tan complejo esto, uno le tenía que pedir al paciente que por favor vaya a un laboratorio para que le tomen una muestra de sangre, y esa muestra de sangre era procesada con unos reactivos para ver cuánto tenía de azúcar. Entonces vemos aquí claramente el glucómetro, que es un aparato moderno, sofisticado entre comillas porque es extremadamente popular, en donde a través de una tira, ¿sí?, se toma una gota de sangre, se hace una punción con una aguja o con un disparador a nivel del dedo, se toma la muestra de sangre y el equipo inmediatamente le va a decir cuál es la concentración de glucosa en ese momento. Lógicamente, esta concentración de glucosa va a ser a veces muy mentirosa. ¿Por qué? Porque si un paciente, por quedar bien con su médico, empieza a hacer una dieta con una disminución muy súbita del azúcar, el azúcar va a bajar, ¿no? Pero en cambio nos va a dar un error porque el médico no va a saber de una cantidad apropiada de medicación que esté controlando el estado diabético del paciente. Entonces vemos el glucómetro y vemos el corazón, porque realmente el azúcar, la diabetes y el corazón son, el corazón es uno de los blancos principales de la diabetes. Tenemos nosotros las arterias, tenemos nosotros el corazón, tenemos el riñón, que son blancos de daño a nivel sistémico, a nivel orgánico, cuando el azúcar está elevada. Por eso, el paciente que tiene un problema de tipo diabético tiene que consultar lógicamente al médico especialista, que es el endocrinólogo diabetólogo, para que realice el control de su azúcar, pero al mismo tiempo el cardiólogo se va a encargar de proteger a ese paciente diabético de los daños que le pueda producir la diabetes. Dentro de estos, el aumento de la presión arterial, aumento de colesterol y de lípidos en general, que van a traer obstrucción a nivel de las arterias, a nivel de todo el cuerpo. Pueden ser cerebro, ojos, corazón, riñones. Entonces,
Ese trabajo mancomunado entre el endocrinólogo y el cardiólogo va a hacer mucho más llevadera y mucho más saludable la vida del paciente diabético. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense que ahí están unos corazones hechos en azúcar, pero que en realidad el azúcar vendría a ser un enemigo de ese corazón. Cada grano de azúcar que esté por demás va a hacer que aumente la glucosa, y esta glucosa aumentada a nivel de la sangre va lógicamente a producir un proceso inflamatorio a nivel de la pared de la arteria que va a permitir que las grasas actúen más nocivamente, obstruyéndola. Nosotros los cardiólogos tenemos algunos dichos. Decimos que el paciente diabético, aunque tenga una presión arterial normal, debe recibir medicación para la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el diabético hace con mucho mayor frecuencia una hipertensión intraglomerular, o sea, una hipertensión a nivel del riñón antes de manifestarse con una hipertensión arterial sistémica, que es la que nosotros conocemos. Entonces, el paciente diabético debe, lógicamente, tener un mucho más estricto control de su presión arterial, mucho más estricto control de las cifras y valores del colesterol. La siguiente, por favor. Entonces, diabetes y las enfermedades del corazón. De 2 a 3 veces más mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Y esto es algo que nosotros siempre le decimos al paciente: por favor, usted tiene un riesgo mucho mayor de enfermedades cardíacas. Usted tiene que controlarse, usted tiene que seguir un control estricto con su endocrinólogo para que el endocrinólogo tenga esos valores normales de la glucosa para que no se nos afecten el resto de órganos. La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, recordemos que hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 1 es cuando el páncreas, desde su inicio, ¿ya?, no está cumpliendo bien una función. Esta diabetes tipo 1, o conocida también como insulino dependiente, es la diabetes que se manifiesta en los niños o en el adolescente. Esto va a necesitar de por vida la utilización de insulina. Ese paciente no se va a controlar solamente con dieta, no se va a controlar con ejercicio, no se va a controlar con medicación oral. Ese paciente va a requerir la administración de insulina para el control de su problema diabético. Volvemos a la diapositiva, por favor. Entonces, dice que en Estados Unidos se registran aproximadamente 280,000 ataques al corazón al año. Yo pienso que se quedaron cortos. Posiblemente sean únicamente los pacientes que estén asociados hacia diabetes, porque la obesidad es una de las endemias ahorita dentro de Estados Unidos, y la obesidad sí es un condicionante a la aparición de la diabetes. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes que sufren ataques al corazón? Que sus arterias se van tapando, las arterias se van obstruyendo, van a impedir el flujo de la sangre, se forma un coágulo y el coágulo va a producir el ataque al corazón. Lesiones de vasos sanguíneos, no solamente se van a lesionar las arterias coronarias, o sea, arterias del corazón, sino que estas arterias van a estar lesionadas a nivel de todo nuestro organismo, a nivel de cerebro, ojos, cuello, a nivel de la aorta abdominal, a nivel de las femorales, a nivel de todo el cuerpo. Entonces se incrementa muchísimo las ateromas, las placas de ateroma, que son el acúmulo de colesterol a nivel de las arterias, que van a producir infarto o van a producir trombosis a nivel de las piernas o a nivel de otros órganos. La trombosis no es más que el taponamiento de la arteria que está dando irrigación a ese tejido y va a provocar la muerte de ese tejido. Y el 60% de posibilidad de morir de enfermedad cardíaca.
tal vez es hasta un poco más. ¿Por qué? Porque si sabemos toda la lesión que va a estar produciendo esta diabetes, lógicamente estamos hablando de una diabetes no controlada, porque el momento que el especialista controla la diabetes, casi se pone a la par con una persona que tuviera una glucosa en valores normales. Pero siempre seguir los cuidados que le dice su médico diabetólogo, haciendo ejercicio, cuidándose en las comidas, tomando su medicación en el caso de la diabetes tipo 2, inyectándose su insulina de manera prudente. Quiero decir con esto que hay personas diabéticas que dicen, no importa, yo me como esta torta y de aquí me inyecto tanto de insulina. Tampoco es lo correcto. Entonces, veamos la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Fíjense la flecha de arriba, ¿ya? Es una flecha grande, una flecha ancha, y vemos esas rueditas rojas que son los glóbulos rojos. Si la arteria está buena, va a pasar una cantidad de glóbulos rojos llevando oxígeno hacia los tejidos. Pero eso que vemos nosotros como un ojal es la placa de colesterol, que es mucho más frecuente en los pacientes diabéticos. Ya hay una disminución del flujo de sangre. Ya la flecha es más pequeñita y pasan menos glóbulos rojos. Y si además de esto, esa placa de colesterol se rompe y se forma el coágulo, que son esas circunferencias de color marrón que vemos ahí, entonces se tapa el flujo de la sangre y el resto de tejido que queda para irrigar se va a ver afectado. Inicialmente se habla de una isquemia, o sea, reducción de aporte de oxígeno, y después se habla de una necrosis, muerte del tejido. Esto se produce en el momento del infarto. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, corazón y diabetes. Las enfermedades cardiovasculares están incrementadas en quienes padecen diabetes tipo 1 o tipo 2. Tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria. La gente con diabetes son más de 2 a 4 veces más probable infarto de miocardio y muerte súbita. Un paciente con diabetes tipo 2 que no ha sufrido infarto del miocardio previo presenta la misma posibilidad de presentar accidente cardiovascular que un paciente no diabético con infartos previos. Fíjense lo crítico que significa esto. Le está diciendo al paciente que aunque tú no hayas tenido un infarto, el hecho de que seas diabético es equiparable a un paciente que sí tuvo un infarto y que se le pueda volver a repetir un nuevo infarto. Y vemos en las partes de abajo esas circunferencias que dibujarían una arteria, cómo se va obstruyendo hasta llegar al momento de obstruirse totalmente y de producir un infarto. Ahora vean en la parte de arriba el corazón normal y un corazón agrandado. Ese corazón con esas características se denomina insuficiencia cardíaca. El corazón, tanto el corazón, el cerebro o en ese caso el globo ocular con su retina, van sufriendo lo que se llama una microangiopatía. Se van dañando las arterias más pequeñitas de nuestro cuerpo a causa de los problemas diabéticos. La siguiente, por favor. Y llegar a esto, ¿no? Llegar a ese momento en que el paciente se ha producido un daño tan severo a nivel de su sistema cardiovascular, que no solamente se va a manifestar como una arritmia, que es lo que estamos viendo en ese trazado del electrocardiograma, esas como montañas irregulares. ¿Por qué? Porque la arritmia puede ser un marcador de que se está presentando un problema en el corazón. Es como el primer síntoma que podría presentar un paciente previo a presentar un infarto o alguna otra complicación cardíaca. Pero en este caso vemos que el paciente abraza su corazón. Esa es la típica posición
de cuando el paciente va a sufrir un infarto o está sufriendo un infarto. Toda su mano abarca el pecho, porque el corazón no puede ser señalado el dolor cardíaco con un solo dedo, porque el dolor es inespecífico, el dolor abarca todo el pecho y el paciente lo señala con toda la mano, como que todo esto del pecho estuviera con un dolor extremadamente intenso. Siguiente, por favor. Y aquí estamos viendo a nivel de las piernas. Yo les decía hace un momento que no solamente estamos pensando en el corazón, no, estamos pensando en todo lo que es el sistema cardiovascular, cerebro, ojos, cuello, coronarias, aorta abdominal, renales, piernas, dentro de esta la femoral, la poplitea, que es la que estamos viendo nosotros en ese cuadrito. Ese cuadrito lo que hace es traspolar lo que está sucediendo en esa arteria en el paciente diabético. La aterosclerosis, las arterias sufren un estrechamiento y se reduce el flujo de sangre. Esta patología, esta molestia, esta enfermedad de disminución de flujo a nivel de las extremidades inferiores, de las piernas, se conoce como claudicación intermitente. El paciente dice: doctor, yo apenas camino una cuadra, es un dolor de las piernas como que me estuvieran apretando con una prensa, es un dolor terrible que el momento que yo descanso, 10, 15 minutos desaparece. ¿Por qué se produce ese dolor? Porque si hay poca sangre, hay disminución de oxígeno. Al haber disminución de oxígeno, hay un dolor muy intenso, que lógicamente el momento que el paciente deja de hacer esa actividad que le está provocando el dolor, fluye un poquito más de sangre y el dolor alivia. Pero esta claudicación intermitente le está diciendo: hay una lesión severa a nivel de las arterias de sus miembros inferiores, que si se tapa esa arteria totalmente, ¿sí?, se denomina trombosis. Y cuando se produce una trombosis a nivel de una arteria, pasa lo mismo que sucede en el corazón. Se muere el tejido que tiene que irrigar esa arteria. Y a veces estas trombosis son causa que, si no se atiende de manera urgente, puede llegar a la amputación, o sea, a cortar la pierna para poder solucionar el problema. Si podríamos llamar solucionar. Entonces, veamos la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo qué es lo que está sucediendo en esa enfermedad de la placa de ateroma, ¿sí? Si llega en el corazón, podríamos tener una obstrucción, pero es subclínica porque puede no manifestarse, o puede manifestarse como angina de pecho, que es el dolor en el pecho causado por la disminución de flujo de sangre, disminución de aporte de oxígeno, pero que vuelve nuevamente a fluir la sangre y con eso cede el dolor. A nivel del cerebro también podemos tener nosotros lo que se llama un TIA, un accidente isquémico transitorio del cerebro, que equivaldría a la angina de pecho, o podemos tener una obstrucción definitiva llamando un infarto cerebral, una muerte del tejido en el sitio donde se ha formado el coágulo y que tenga que irrigarlo la arteria que se está obstruyendo. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, condicionantes, también para la diabetes: herencia, la edad, obesidad, sobrepeso. Es común en la raza negra. Se puede incrementar la posibilidad cuando estamos sometidos a estrés, y los hábitos de vida. Todo esto puede condicionar. Es una rueda que está girando, ¿sí? Y la diabetes está siempre al acecho. La diabetes está por presentarse, y si se presenta va a causar mucho daño si no se controla de una manera adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando con la diabetes. Primero, es controlable. La diabetes en manos de un médico especialista puede llegar a reducir enormemente las posibilidades de problemas relacionados a la enfermedad. Segundo, siempre tenemos que hablar
de controlar la diabetes para evitar problemas cardiovasculares y siempre cumplir con las indicaciones del médico y ejercicio y dieta para mejorar la situación del paciente. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.